Muy buenos días para todos. Damos la bienvenida a todos nuestros asistentes a nuestro cuarto día de la Semana de Apropiación Social del Conocimiento de la Universidad del Valle hacia la construcción de una política institucional. Para el día de hoy tenemos un panel donde concentramos los análisis de los 3 días anteriores, de todos los aprendizajes que hemos tenido de las distintas ponencias, de parte de las dependencias centrales, de parte de las dependencias académicas, a algunos invitados externos que hemos tenido la posibilidad de escuchar en este espacio. Bien, procedo entonces a presentar el panel que vamos a dar inicio. El panel se llama Lo que dicen experiencias de apropiación social del conocimiento realizadas desde las dependencias, y lo que vamos a hablar es retos y oportunidades para la apropiación social del conocimiento en la universidad. Para esto nos acompañan nuestros invitados que estuvieron en las conferencias magistrales durante las distintas sesiones. En el panel de dependencias centrales nos acompañó Tania Arboleda Castillón. Tania es comunicadora social y periodista de la Universidad del Valle, con maestría en producción de televisión, con énfasis en comunicación de la ciencia en la Universidad de Boston, y tiene estudios doctorales en ciencias sociales y humanas, en eje de culturas y subjetividades y saberes de la Pontificia Universidad Javeriana. Nos acompaña en el segundo día el panel central, correspondió al doctor Yuri Castelfranchi. El doctor Yuri tiene pregrado en física de Uniroma, Italia, es máster en comunicación desde la Scienza Scuola International Superior di Studi Avanzi, SISA, Italia, doctor en sociología, Universidad Estatal de Campinas, y tiene un postdoctorado de Padova, Italia. Nos acompaña la doctora Sandra Daza, es economista de la Universidad Nacional de Bogotá, con un máster en estudios sociales de la ciencia y tecnología de la Universidad de Salamanca, con una maestría también en antropología de la Universidad de los Andes y doctorado de la misma universidad en antropología. Nos acompaña Marcela Lozano, coordinadora del programa institucional Sentido Javeriano de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, pregrado en comunicación social de esta universidad, especialización en evaluación de impacto de proyectos sociales de la Universidad de Sussex y maestría en comunicación científica de la Universidad de Pompeu. Damos entonces una cordial bienvenida a nuestros invitados centrales. El panel que vamos a ver a continuación va a ser un análisis y una presentación que ellos van a hacer de lo que escucharon en cada uno de los ejes que nos vienen acompañando. El día martes tuvimos un panel que tuvo un énfasis más hacia la comunicación y periodismo, aprovechando esta experticia al doctor Castelfranchi, quien les voy a recordar el nombre de su ponencia. Se tituló Formación de docentes, investigadores, periodistas, comunicadores y mediadores de la ciencia, reflexiones a partir de la experiencia del curso interdisciplinar de especialización en comunicación de la ciencia de AMEREC de la Universidad Federal Minas Gerais de Brasil. Esta experiencia contó con distintas ponencias alrededor de estas temáticas, donde él estuvo atentamente escuchando y nos va a compartir hoy cuáles son esos conocimientos que se dinamizan, por qué eran iniciativas de apropiación social del conocimiento, qué actores participaron de estas iniciativas, qué impactos se logró percibir y qué retos y perspectivas tenemos como institución frente a estas presentaciones. Le damos entonces la palabra al doctor Castelfranchi. Bienvenido. Vale, muchas gracias. Agradezco nuevamente la invitación a participar, a contribuir en este encuentro que me pareció bellísimo. Y me parece que en primer lugar, que de las experiencias presentadas surge una importante dimensión política. O sea, normalmente en las experiencias de mediación de ciencia y tecnología, en las experiencias de popularización de comunicación, la dimensión política se queda como subterránea o invisible, porque muchos popularizadores creen que si la ciencia se mezcla con la política, la popularización se queda pésima y no confiable, porque muchos científicos que se inventan
mediadores, también imaginas que la única manera correcta de comunicar el conocimiento científico sea la objetiva, la neutral, etcétera. Y me parece, por lo contrario, que surge de las experiencias, de los proyectos presentados todos, la importancia de no invisibilizar la dimensión y la connotación política de las experiencias de apropiación social del conocimiento. Esto me pareció un primer elemento importante, porque sinaliza me parece, un cambio en la cultura universitaria de pensar la relación ciencia-sociedad no solo a partir de transferencia de conocimiento, y sí también a partir de construcciones de diálogos basados en el intercambio también de valores, en la escucha también de demandas, de necesidades. Entonces surge esta dimensión política, por lo menos en dos sentidos. Por un lado, de no pensar en la apropiación social del conocimiento solo como centrada en la transferencia neutral de un conocimiento pensado como universal, terminado, encerrado, como una caja preta que se pueda transmitir en compacto de bits, de bytes de información, sino como una construcción de relaciones y alianzas y colaboraciones para el intercambio de experiencias baseadas en sabidurías, en saberes, en valores. Y por otro lado, una dimensión política también en el sentido más noble de porque me parece que todos los proyectos tienen connotación de cómo pensar y cómo construir juntos algo para el bien común. Esta también me pareció una marca muy fuerte de los proyectos de acá. Y esta también es una novedad relativa, porque muchas universidades de América Latina no piensan la apropiación social en este sentido tan explícito, de construir el bien común juntos con las comunidades involucradas. Entonces, esto me pareció un elemento importantísimo de conciencia, de política de cómo hacer esto. Y la dimensión del común, del bien común, me parece central para la apropiación social del conocimiento. Me parece un marco que la sitúa, la diferencia de las formas más tradicionales, por ejemplo, la divulgación científica, la popularización de la ciencia. Entonces, eso me encantó, me gustaría de discutirlo más hoy, esta dimensión de cómo se piensa junto el bien común y por tanto cómo se trabaja y se hace hasta el periodismo, por ejemplo, no solo para el público, pero sí con el público, cómo se construye comunicación junto con y no para, no direccionada. Esto me lleva al segundo punto que me impactó bastante de todo el encuentro y también de los proyectos presentados en el primer día, que Sandra también lo relembró bastante, que son los desafíos de la apropiación social. Si queremos que la apropiación social sea algo más capilar, más fuerte, más impactante y más amplio que la popularización científica clásica, nós necesitamos dar un reto, pensar un reto diferente al papel que damos a los involucrados, a los actores. O sea, necesitamos tener un script, un plano de acción que nos encerre en una jaula, en una caja, el papel del público. Si ellos no son solo receptores, si no son solo una audiencia y sí actores, entonces nuestros proyectos no pueden prescribir y predecir lo que los públicos van a hacer. O sea, nós tenemos que no tener una imagen preconcebida, un proyecto encerrado de cuáles son los papeles, los efectos, los impactos de nuestros proyectos de apropiación, porque ellos tienen que depender también de la agencia activa de los actores involucrados. Entonces, este me pareció un segundo punto que lo veo más como un desafío que como una acción ya completa, ya alcanzada. Me parece que tenemos mucho camino por la
frente. De un lado, porque esto involucra otro aspecto que fue muy visible en los proyectos, que es el de la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad en la apropiación social se queda inmediatamente no solo como una necesidad, no solo como un bonus, una ventaja, es sí como una necesidad fisiológica imprescindible. No puede funcionar por completo un proyecto de apropiación social si no se dota de instrumentos interdisciplinares, eventualmente interdisciplinares, y se no construye una real red de agentes participantes que pueden, tienen el derecho, la posibilidad de llevar para dentro del proyecto sus valores, sus demandas, sus experiencias. Entonces, ese me parece un gran desafío que emerge, porque de hecho nós tendemos a pensar algo para las comunidades, pero en muchos casos sin la posibilidad, a no ser en el sentido de un diagnóstico, ¿tá? Pero sin la posibilidad concreta de conocer de hecho a la visión de mundo, a las construcciones de conocimiento, a las posibilidades de innovación social y tecnología social que estos grupos pueden estar desarrollando. El nivel de, digamos, de co-construcción de estos proyectos tiende a limitarse a un nivel o de diagnóstico o de escucha, de feedback. Escucho para ver cómo está yendo. Pero todavía está muy difícil el objetivo más noble, que es de la co-construcción. Digo eso porque muchas veces los académicos, los científicos, trabajamos con imagen preconstruida de cómo sería esta visión de mundo del público. Y muchas veces esa imagen no están fundamentadas en datos reales. Entonces, por ejemplo, hay un silogismo, un teorema hipotético, ¿no? Una teoría naif, ingenua de cómo funciona el público, que básicamente dice, el público no está interesado, no consiguió interesarse bastante al conocimiento científico, por eso no conoce bastante ni la universidad ni la ciencia, por eso tenemos que motivarlos. Si los motivamos, ellos se interesarán, se apropiarán mejor del conocimiento y pasarán a tener actitudes y comportamientos más adecuados, más racionales. Este silogismo está errado en las premisas, en el raciocinio y en las conclusiones. Entonces, los datos latinoamericanos muestran que en general las personas de baja grandísimo interés, no muchos eventualmente que hacen falta, no la motivación, y que personas que tienen bajo nivel de, digamos, yo soy crítico de esta expresión, mas vamos a usarlas, de bajo nivel de letramiento científico, esas personas en general no tienen actitudes negativas o hostiles para con la ciencia. Al contrario, a las veces tienen actitudes exageradamente eufóricas, acríticas, la ven como un milagro. Entonces, muchísimas acciones que yo veo en Brasil, no conozco suficientemente las colombianas, pero muchísimas acciones en Brasil parten de ese presupuesto de que el pueblo nos no entiende a nosotros científicos, y entonces tiene miedo, porque la ignorancia genera el miedo. En el campo de la ciencia, la ignorancia en general no genera miedo. No surge el miedo a partir de la ignorancia. Surge en general el contrario, una actitud muy poco crítica, ¿no? De entusiasmo generalizado, porque la ven como algo más mágico y tal. Entonces, nós tenemos muchas veces presupuestos naif sobre cómo funcionará esta relación con el público. Partimos del presupuesto que ellos tienen miedo de las nuevas tecnologías y en algunos casos no es verdad. Partimos del presupuesto que falta el interés, entonces nos concentramos nuestros proyectos de apropiación en cómo despertar esta curiosidad de interés, que en muchos casos no es lo que hace falta. Entonces, para realmente construir apropiación, nós necesitamos de no proyectar nuestras imágenes
en el otro, de trazer el otro para dentro. En este momento de crise de legitimación, muchas veces los científicos no ven que el ataque a la ciencia no viene del pueblo, viene de grandes grupos institucionales, políticos y de poder de altísima renta y escolaridad. No son los pobres que por causa de la ignorancia tienen miedo a la ciencia o hostilidad a la universidad. Es un ataque que viene de totalmente otro lugar y de arriba. El pueblo es nuestro aliado en esto y continúa siendo, aunque este ataque tenga como objetivo la destrucción de la confianza y de las relaciones entre la media, la democracia, la ciencia. Es el objetivo del ataque, pero todavía no consiguen hacer eso. Entonces, ese me pareció que emergió, digamos, subterráneamente como uno de los desafíos en los proyectos presentados, porque todos me parece que de alguna forma sentían esa necesidad de comprender mejor a sus públicos, no solo de dedicarse al público, pero así de traerlo para dentro. Y esta me parece una mensaje central para si pensar políticas institucionales de apropiación social. Y en un momento de tempestad informacional, de desinformación, y en un momento en que grandes grupos tienen como objetivo explícito transformar el mar de información en una crisis de legitimidad y de confianza en las bases comunes del convivio civil y democrático, nuestro objetivo principal no debería ser el de incluir más y más información en esta tempestad, porque no es la información que hace falta, es la construcción del bien común, es la reconstrucción del tejido de solidaridad y de la creencia en la posibilidad de base común para la vida civil. Y esto, la universidad es uno de los actores centrales que pueden hacer eso. Entonces, todos los proyectos me parece que de alguna forma subterráneamente andan en esta dirección de trabajar para construir junto un pensamiento sobre el bien común y construir una relación de solidaridad, de confianza, y no solo una relación de enseñanza, de transmisión de conocimientos útiles. Entonces, eso me parece un grande valor de estas experiencias. Y todos muestran entonces este desafío de cómo hacer en esta tempestad uma situação em que nós outros científicos e periodistas e mediadores não lleguemos solo com um barquito en la tempestad, e os tipos estão lá se ahogando en el agua, e nós lhe decimos, não se pierda en ese mar de desinformação. Eu estou en el barquito, soy un científico y un periodista y te llevo la luz de la razón y de la ciencia para salvarte. La persona que está muriendo en el agua não quer luz, quer algo para agarrar-se. E normalmente se agarra em algo que se chama fundamentalismo, teoria da conspiração, se agarra em algo muito sólido. Não necessita de luz, porque a luz não consegue agarrar-te e levar-te para arriba. Então, nosso barquito nesta tempestade de crise política está concentrado em levar luzes, en llevar conocimiento, y sí en dar la mano y traer las personas para dentro del barco. O sea, nuestro grande problema es la apropiación social, nuestro grande desafío, me parece, la encrucijada, es cómo hacer apropiación social que no lleva la universidad de la ciencia para el pueblo y que trae el pueblo para dentro de la universidad de la ciencia. Entonces, creo que emerge eso, me pareció. El panel 1 fue muy lindo porque fueron experiencias diversísimas, totalmente diferentes, por eso que no la voy a comentar una por una, porque lo hicimos el día retrasado, ¿no? Pero me parece que abrigaron esta grande promesa, digamos, este grande objetivo, ¿no? Político, democrático y moral que me impactó muchísimo. Muchas gracias, Castelfranchi, por estos comentarios respecto a lo que vimos en su panel.
ha tocado aspectos fundamentales de nuestro contexto social y cultural y de esas tensiones que se generan en ese diálogo de saberes, en toda esta circulación de conocimiento, y es precisamente la conferencia que nos presentaba la doctora Sandra Daza en el siguiente panel alrededor de esas disputas y el reto que tenemos en torno a una conceptualización de la apropiación social. Le doy entonces la palabra a la doctora Sandra Daza. Bienvenida. Buenos días, nuevamente un gusto compartir con todos ustedes aquí hoy. Bueno, primero suscribir todo lo que dijo Yuri. Creo que fue muy lúcido lo que acaba de decir y creo que es una excelente conclusión de lo que ocurrió en todos los paneles, de hecho. Yo tenía como un par de reflexiones adicionales, digamos, o de aprendizajes de lo que escuché estos días. Entonces, lo primero que me pareció muy valioso fue entender la diversidad de esos otros, porque a veces cuando hablamos de la importancia de que la ciencia y la tecnología se relacionen con otros, nos vamos a lugares comunes, no se nos ocurre muy bien quiénes son esos otros. Entonces creo que los paneles lograron mostrarnos que los otros pueden ser familias, que pueden ser cuidadores, que pueden ser comunidades indígenas, que pueden ser mujeres embarazadas, que pueden ser comunidades afro, que pueden ser pacientes. Digamos, hay muchos otros hacia los cuales volcar nuestra mirada. Eso creo que es un primer elemento muy interesante. Y en esa misma línea, yo quisiera, digamos, creo que uno de los retos que tenemos desde el ejercicio de apropiación y desde la teorización de la apropiación es justamente cualificar esa idea del otro en varios sentidos. Primero, en entender que los otros, hay una gran multiplicidad de otros, como ya lo dije. Y segundo, que es un elemento que a mí me tensiona mucho, es entender que el otro no es igual a mí y no es igual a mí tampoco epistémicamente. A mí me aterra mucho la equivalencia que ocurre entre otras formas de conocimiento y ciencia y tecnología. Porque yo creo que la ciencia y la tecnología son una forma organizada, institucionalizada y con unos mecanismos particulares, y los otros saberes tienen otras lógicas distintas. Entonces, cuando a mí me dicen que los otros conocimientos son ciencia y tecnología, me parece que eso es una forma de colonizar al otro y me parece muy peligrosa. Al revés, yo creo que lo que tenemos que empezar entonces a entender son cómo operan esas otras lógicas y formas de conocimiento y cómo nosotros podemos aprender mucho de eso. Me explico. Por ejemplo, en la academia y en el mundo de la ciencia y la tecnología, hemos sido educados en el individualismo. Nosotros construimos nuestras carreras en función de ir progresando individualmente, tanto en niveles académicos como jerárquicamente. Las formas de recompensa y de valoración son en principio individuales. Premios, citaciones, todo ese tipo de cosas apelan a uno, a unidades. Y en cambio, muchas de estas otras epistemologías ni siquiera consideran la idea del individuo. Piensan más en colectivo, piensan más en otras formas. Entonces yo creo que un primer llamado ahí es, no solo se trata de establecer diálogos en términos de reconocer que hay otros, sino reconocer que hay otras formas de leer el mundo que pueden incluso desafiar las nuestras, que pueden incluso desafiar nuestros parámetros de éxito. Y eso creo que es un elemento muy importante. Por ejemplo, en lo que decía Yuri hace un momento, nosotros, y eso creo que es muy importante, en esa luz, en esa metáfora linda que usó Yuri del barco, muchas veces también creemos que nuestros valores son los valores que los otros van a compartir. Por ejemplo, en clave de desarrollo, y eso es una cosa que ha sido súper fuerte, en clave de cómo nosotros creemos que ciertas comunidades son pobres porque no tienen ciertos o no cumplen con ciertos indicadores que en nuestros modos de vida y en nuestras epistemologías son los deseables, pero que no necesariamente son los deseables para otros. Y en ese orden de ideas, también ayer uno de los docentes decía un elemento que me pareció muy valioso, y él decía, tenemos que descolonizar nuestro pensamiento.
Y eso es muy difícil, eso es muy difícil, porque llevamos años formateados en otras lógicas, en otros parámetros de éxito. Entonces, descolonizar también significa un poquito entender que la ciencia es fundamentalmente blanca, occidental, patriarcal, y que no es un deseable que todo el mundo y que las otras formas de conocimiento sean iguales a esta que nosotros profesamos, porque además hablamos desde un lugar de poder muy importante, y a mí eso también me parece complejo cuando hablamos de procesos de apropiación social del conocimiento. Nosotros no representamos a las otras formas de conocimiento. Queremos establecer diálogos con otras formas de conocimientos, queremos darle lugar a otras formas de conocimiento, pero nunca los vamos a representar. No les vamos a robar su voz. Y eso creo que es un elemento que tenemos que tener en consideración. Y bueno, digamos, en ese proceso de descolonización yo creo que pasa por cosas muy básicas, de escucharnos, de leernos más entre nosotros, leernos más en el sur, que son cosas que nos cuestan un montón, de reconocer la valía en el pensamiento que creamos. Por ejemplo, últimamente se utiliza mucho la concepción de investigación, acción, participación como un sinónimo de apropiación, y eso pues también, digamos, tiene tanto de largo como de ancho, pero en efecto fue una forma de investigación y de metodología, digamos, un enfoque epistemológico creado aquí. Y eso es muy valioso y eso tenemos que reconocerlo y valorarlo más. Y eso fue lindo de estas jornadas también ver que hay varios investigadores parados desde ahí. Entonces, digamos, eso lo uso para llevar a otro nivel la discusión en términos de, cuando hablamos de apropiación, tenemos unos desafíos interesantísimos en términos de que la apropiación, como muy bien lo decía Marcela ayer, y qué pena que le tome la palabra, pues no es solamente compartimientos chiquitos o proyectos chiquitos dentro de la universidad, sino que significa un cambio en muchos niveles. Un cambio, digamos, en el ethos organizacional, en la manera en que yo contrato, en que yo experimento y vivo la universidad, en la manera en que yo hago investigación. Y creo que en ese sentido es un reto bellísimo, que desborda la misma apropiación. Y finalmente, pues un poquito quería hacer como el paréntesis porque se quedó en el aire el día que estuvimos conversando a propósito de la medición. Y ahí vuelve y juega, digamos, cuáles han sido nuestros parámetros y cuáles son nuestras formas de determinar el éxito. Entonces, estamos acostumbrados a la medición cuantitativa, tanto nos acostumbramos a la medición cuantitativa que confundimos los indicadores con las políticas. Y creemos que tener muchos papers es una buena política. Y eso es solamente un indicador de una cosa que se hace, no es una política. Entonces, en términos de medición de las actividades de apropiación, yo lo que diría es, lo deseable sí es hacer ejercicios de evaluación, porque los ejercicios de evaluación nos permiten aprender de lo que hacemos, ver con qué criterios estamos haciendo, cómo nos relacionamos con los otros, qué estamos produciendo a partir de esos encuentros y esos diálogos, que es distinto a medirnos cuantitativamente, que supone ejercicios de homogenización, de pensar que todos vamos a hacer lo mismo y que además nos va a poner unas lógicas y unas carreras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a las madres comunitarias que lleven CBLACs para podernos medir. Entonces, digamos, a mí me conflictúa un poquito como ese tema cuando me piden indicadores cuantitativos para seguir actividades de apropiación, porque me parece que es meter a los otros en unas lógicas que son propias nuestras y que al revés no nos han hecho mucho bien. Entonces creo que frente a la cuestión que quedó abierta ayer alrededor de la medición, la evaluación, los indicadores es, sí, hay que hacer evaluación, sí hay que entender más cómo ocurren estas prácticas, porque además eso nos sirve para, yo no sé si para replicar, porque aquí no hay mundos replicables, justamente porque son actores muy diversos, pero sí para tener ejemplos, ¿no? Y para tener reflexiones a propósito de cómo hacemos eso, si estamos llevando luces o estamos produciendo cosas que nos sirvan a todos. Bueno, yo voy a dejarlo como por ahí y después seguimos como en el diálogo. Gracias. Muchas gracias, doctora Sandra, por estos aportes. En línea con esos aportes que nos está haciendo en el día de hoy, tocó ya la conferencia del día de ayer, donde escuchábamos a la doctora Marcela hablar sobre responsabilidad social en el sentido de la investigación y la innovación. Hablamos precisamente sobre aspectos de cómo medir, hay que medir, hablábamos de la ética,
Y para precisar todo lo que vimos en ese panel, le doy entonces la bienvenida a Marcela. Buen día a todos. Me alegra mucho verlos por aquí. Bueno, yo quisiera como mencionar un poco, pues no quisiera como, es muy difícil no volver a los puntos que han puesto Yuri y Sandra, pero lo que voy a hacer es un poco como recoger una reflexión que a mí me quedó, digamos, como muy marcada del panel que sucedió después de la charla, ¿no?, que tuve ayer. Y es esta conexión, digamos, de la apropiación social del conocimiento, o digamos como que la apropiación social del conocimiento se ha visto muy estrechamente relacionada con las misiones de extensión y de investigación de la universidad. Y lo que puso este panel en diálogo fue, bueno, la apropiación social del conocimiento en esa conversación con esa misión, digamos, de la formación de la universidad, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa cuando la apropiación social del conocimiento está dialogando con el currículo? ¿Sí? Cuando dialoga, digamos, como que le pone como ese movimiento de no solamente hago investigación y hago extensión y eso es apropiación, sino que cuando entran estos procesos donde también hay un aprendizaje de aula, digámoslo, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, a mí me parecía muy interesante como ver, ¿no?, como digamos, como estas propuestas, estas revisiones, estos análisis, ¿no? Había unas propuestas de unas ponencias que estaban más centradas como en el enclave y se paraban desde el diálogo de saberes, pero había una ponencia también muy interesante donde era un investigador relatando su experiencia, ¿sí? Desde hoy en su postdoctorado, todo lo que ha sido su carrera y cómo, digamos, la universidad y el sistema de ciencia y tecnología, pues ha dado herramientas para ese camino, ¿no?, para esa ruta formativa, ¿no? Y esto siempre ha sido como una discusión, ¿no?, con la apropiación, ¿no? Si incluye o no estas rutas formativas y demás, ¿no? Pero pues yo quisiera como poner, ¿no?, este punto que fue lo que emergió de este panel, ¿no? Y es como ese aporte, digamos, como este movimiento necesario, digamos, dinámico, dialéctico entre el aprendizaje, la investigación y la intervención social, ¿sí? Cómo esto, digamos, tiene una forma en la que impacta la gestión de la universidad, ¿m? Cuando, digamos, está esa triada, ¿sí?, en juego. Entonces, digamos, como tomando la palabra de lo que estaban hablando Yuri y también Sandra, ¿no?, como en esa intención de la resolución de problemáticas reales, ¿no?, donde la universidad no está ajena a eso que está sucediendo en su entorno cercano. ¿Cómo abordarlas? ¿Sí? Entonces, esa posibilidad que tiene la universidad de abordarla desde diferentes disciplinas, digamos, desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Pero, digamos, como no centrada en lo que la universidad piensa del otro, sino la universidad que construye con los otros, ¿no? Teniendo en cuenta esto que mencionaba Sandra, esta diversidad de los otros, ¿no? De ese saber quiénes son esos otros, ¿no? Y digamos, cómo hacer para que digamos, estas nuevas de producción, de estas nuevas formas de producción de conocimiento, digamos, que tengan una incidencia en ese contexto, ¿no? En esos contextos locales donde emergen y donde dialogan, ¿no? Entonces, a mí esto me lleva a pensar en estas propuestas de estas conexiones, ¿no?, que ayer conversábamos. Bueno, existen estas nociones sombrilla de apropiación social del conocimiento, existen nociones sombrillas de investigación e innovación responsable, existen estas nociones de innovación social. Bueno, existen una serie, ¿no?, y que dialogan, que cuál prevalece por encima de, ¿no? Y pues cuando uno va a ver, pues esto tiene que ver con los lineamientos también de política de un sistema de ciencia y tecnología, ¿no? ¿Cuál prevalece o cuál? Depende como de esas decisiones que se van tomando de grupos de interés, ¿no? Y la universidad pues va tomando como postura en relación con eso. Pero a mí entonces me llegaba otro,
¿no? En este momento, cuando escuchaba el panel y escuchaba las experiencias, y era esta concepción, o que algunos llaman como unas nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, modelos de enseñanza-aprendizaje, que es el modelo de aprendizaje-servicio, ¿no? Entonces entra otra práctica, ¿no? O sea, donde este servicio, ¿no? Se piensa desde, digamos, cuando uno desglosa, ¿no? Como ese aprendizaje, servicio solidario, ¿no? Que se denomina también. Ese servicio solidario, bueno, se atiende o se trabaja con, que ese es como el cambio, ¿no? De chip que hay que hacer, ¿no? El trabajo para al trabajo con una comunidad en clave de un servicio solidario, ¿sí? En ese llamado de salirnos, ¿no? Desde ese individualismo a entrar a trabajar con los otros, ¿no? A pensarnos a que todos estamos armando esta sociedad, a que todos estamos armando este proyecto de vida conjunto, ¿no? Y en eso somos corresponsables. Entonces, desde ahí el servicio solidario, y entonces uno diría, bueno, un ejemplo, el servicio solidario en clave de hay que recolectar alimentos, ¿sí? Para una población, ¿no? Servicio solidario, ¿cierto? Desde algunos puntos. Diseñar unas maquetas en una asignatura de arquitectura hace parte de un proceso, de una cátedra, de una asignatura, y ahí digamos que ahí hay un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué estaríamos hablando del aprendizaje de servicio solidario, ¿no? Entonces tenemos procesos donde se estudia una problemática, por ejemplo, sociohabitacional, se diseñan esos planos, se contribuye a la construcción de viviendas dignas, y hay un diálogo con la comunidad en qué es lo que esa comunidad privilegia como y valora y entiende y comprende como una vivienda digna, ¿sí? Y en todo ese momento de construcción está la comunidad ahí presente, ¿cierto? Entonces, esto solamente como para decir que aquí entra otra patica también, ¿no? O sea, ya desde las muchas paticas y desde los muchos abordajes que tiene la apropiación es justamente ese diálogo con el currículo. ¿A qué va todo esto? Hablando de políticas institucionales, ¿sí? Yo creo que la política institucional de apropiación social del conocimiento en una universidad tiene que tener diálogo con el currículo, ¿sí? Y lo digo desde mi experiencia en la Universidad Javeriana, lo digo desde mi experiencia de haber pasado por Colciencias también y de haber visto esta realidad en las universidades donde se corre el riesgo de que si la apropiación social del conocimiento no genera un diálogo con el currículo, no se inserta en las facultades, no se inserta en los diseños de los programas académicos, corre el riesgo a quedar aislada, que era mi punto de ayer. ¿Sí? Donde la apropiación social del conocimiento no debe quedar como una isla suelta o como una rueda suelta del proceso, ¿sí? En el cual hay unos proyectos de investigación, acción participativa, que son muy valiosos y que son muy importantes, pero entonces como que se cierran a una capsulita, a un tipo de convocatoria, a un tipo de fondos de financiamiento que tiene la universidad, o a un momento del proceso de la investigación y queda ahí, ¿no? Entonces, ese era mi punto de llegar, ¿no? Después de esto que quería decir, ¿no? Como hay modelos, ¿no? En diferentes universidades, hay diferentes nociones, hay diferentes concepciones, responsabilidad, esta de RRI de innovación e investigación responsable, aprendizaje, servicio solidario, que nos invitan también a ver estos otros momentos y estos otros lugares de la universidad que deben entrar en juego al pensar la apropiación social del conocimiento. Paso por ahí hablando de esas 3 misiones de la universidad, ¿no? Contemplando que, por supuesto, otras dimensiones como la contratación, el desarrollo sostenible, bueno, que hay otros diálogos, ¿no? Que también se generan que deberían estar ahí en ese juego. Por ahora me quedo como por ahí. Muchas gracias, Marcela. Precisamente las últimas palabras de Marcela nos dan pie a el panel donde estuvo Tania, que es el panel de dependencias centrales, porque para nosotros es fundamental conocer cómo se ve, qué tan cercano o distante es ese diálogo que podemos entrever entre las dependencias académicas y las dependencias centrales en relación al concepto que tenemos y a cómo concebimos la institucionalidad de la apropiación social. Y le doy entonces la palabra a la doctora Tania para que nos comparta su percepción al respecto. Bueno, hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues me la pusiste muy de para arriba, Ana María, siendo la última después de Yuri, Marcela, Sandra.
Pero bueno, espero hablar de las mismas cosas, pero de pronto en otra clave, a ver si eso contribuye un poco a la reflexión sobre estos temas. Son varias cosas las que yo quisiera hablar. Una idea potente que encontré al revisar o al escuchar las ponencias que me correspondieron en la mesa es la idea de dispositivo. Dispositivo para la apropiación social del conocimiento. Entonces, estas tres ponencias que tuve la oportunidad de ver, presentaron tres dispositivos distintos que articulan de manera transversal la investigación, la proyección social y la formación la formación, o sea, los tres ejes misionales de la universidad se articulan de maneras distintas y la participación de los actores también tiene grados distintos, ¿sí? Entonces, un primer dispositivo tiene que ver con la universidad poniendo en valor la producción artística de artistas de la región que producen representaciones sobre nuestra idiosincrasia, nuestra cultura vallecaucana y del suroccidente colombiano. Entonces, cómo la filosofía desde la perspectiva de la estética y el arte se vuelven un tema de interés que convoca a diversos actores para que haya una valorización del arte, ¿sí? Entonces, este dispositivo incluye la convocatoria a actores regionales, artistas, para que donen una obra de su colección, pero que se desarrolle una exposición a partir de su obra, en donde se les dedica un homenaje por su trabajo, y hay una publicación que es coproducida entre profesores y estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, donde se analiza la obra y la vida de ese artista. Y ahí este dispositivo integra una versión virtual que hace que esas representaciones sean producidas para quien quiera verlas, pero los niveles participativos ahí son mínimos, y lo que yo diría en términos de otra idea que me parece potente y que creo que debe ser un reto para la universidad es que se deslocalicen las posiciones del sujeto, es decir, que el docente deje de ser, no sea solo docente, productor de conocimiento, sino que también sea sujeto de aprendizaje, que el estudiante no solo sea el que recibe la información, sino que también intervenga socialmente y en su momento también enseñe o contribuya con conocimiento en estos procesos. Entonces, este primer dispositivo que veo que es potente y que al irse creando una colección, una obra que la universidad está recogiendo en una pinacoteca, imagínense ustedes el potencial en términos museísticos para trabajar con estos objetos y reconocer y entender mejor la realidad, ¿cierto? Ahí hay un elemento muy potente. Los estudiantes de filosofía se enfrentan a la posibilidad de entrar en el mundo del arte y ver cómo se agencia y se construyen públicos alrededor del arte, pero en ese dispositivo todavía las posiciones de sujeto están muy fijas y son las tradicionales, ¿sí? Y estaría ese reto que les comento, pues, de hacer esos tránsitos e intercambios en esas posiciones de sujeto para que haya, e incluso, ¿por qué no?, que haya una coproducción alrededor de esas representaciones artísticas, ¿no? Hasta allá todavía no llega el asunto. El segundo dispositivo que también me pareció muy interesante
es un dispositivo que lo que hace es formar estudiantes que son minorías para que sean tutores de estudiantes universitarios recién llegados que son indígenas o afro y acompañan el proceso de inserción y de permanencia en la universidad. Pero las características que me parecen potentes en términos de esa idea que hemos discutido y que nos planteó desde un principio Yuri sobre la intención política de la apropiación social del conocimiento, es que utilizan la historia de vida y la reflexión sobre la historia de vida y las formas de aprendizaje a nivel de los sujetos según su procedencia cultural, sus estilos de aprendizaje aprendidos con su familia, y al revisar esa historia de vida se empodera a los chicos y les hace reflexionar sobre qué papel pueden tener y cómo pueden contribuir desde esas historias de vida a garantizar su permanencia en la universidad, ¿sí? A mí me pareció este elemento muy importante y me habló muchísimo en el sentido de que para construir ese sujeto político de la apropiación social del conocimiento, ya sea no científico, mediador o investigador, esa podría ser, incluso estaba pensando en la formación de guías o de mediadores en los centros interactivos, cómo esa reflexión sobre el papel y las maneras como nos acercamos al conocimiento y cómo aprendemos puede entregarnos unas herramientas que nos permitan ser más cuidadosos y conscientes en el momento de relacionarnos con el otro. Llámense científicos con comunidades. O sea, ese ejercicio de reflexividad sobre tu propia forma de aprender me pareció muy potente y creo que ahí hay una enseñanza muy importante que nos deja esta experiencia en términos de pensar la universidad desde la clave del diálogo de saberes y la interculturalidad. Es decir, en ese dispositivo la universidad se está planteando la necesidad de adaptarse, no solamente le deja la agencia al estudiante para que se adapte al mundo del conocimiento occidental, sino que se adapta ella misma para establecer una relación más horizontal con todos aquellos que llegan a ella y que construyen y que vienen con un capital cultural propio, ¿sí? Que entra en contacto con esta universidad. Entonces, ahí me pareció que este elemento podría ser potente para seguirlo trabajando. De hecho, ya la universidad lo está asumiendo como una política pública y en términos de ciudadanía me parece que está ayudando a construir sujetos que tienen una preocupación por el otro, que tienen una preocupación desde una carrera científica, ya se forjan como individuos que van a tener trayectorias sensibles y más abiertas a la coproducción de conocimientos y al diálogo de saberes. Entonces, así esto esté ocurriendo en el ámbito de la educación formal, hay una potencia ahí de formación de individuos que van a salir al mercado laboral, al mercado profesional con esa impronta, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante. El otro tercer dispositivo, que es el dispositivo clásico de producción de contenidos para los medios masivos, en este caso para la radio y la televisión, un programa que se llama Eureka de divulgación científica, que ha tenido un giro a través de los años interesante, en el que un poco pasó de un formato de divulgación de resultados de investigación tradicional y ahora se está pensando
en claves de otras narrativas, involucrando, no partiendo de la resolución no partiendo del conocimiento producido, sino partiendo de las problemáticas en la voz de los ciudadanos que están viviendo, para después conectar cómo distintos campos del conocimiento están atendiendo esas problemáticas, pero en contextos situados. Entonces, por ejemplo, si se mira el problema del cambio climático, no se ve únicamente en forma global, sino que se mira cómo este asunto está afectando en contextos situados a poblaciones específicas, y después eso se conecta con las investigaciones que se vienen desarrollando. O sea, es un camino hacia lo que estábamos, Yuri estaba planteando, de la coproducción de las representaciones sobre la ciencia a través de los medios, ¿no? Entre ciudadanías diversas e investigadores. Todavía el dispositivo comunicativo no llega a ese nivel, pero transita hacia allá, dándole voz y un espacio a las poblaciones para que planteen sus problemáticas y señalen la relevancia de abordar este tema desde los conocimientos que produce la universidad. Sigue siendo un modelo divulgativo deficitario un poco, pero más complejo, ¿no? Deficitario complejo porque integra las voces de los demás. Y esto está acompañado de un formato para radio, de unas cápsulas que también explora la radionovela, que me parece que es interesante, porque la radionovela es un formato que es bien recibido por ciertas poblaciones, es familiar y permite contar unas historias que acercan más estos contenidos a las audiencias, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanzas tengo yo de ver estos tres dispositivos? Que me parece que es la universidad la que es capaz de tener estas formas comunicativas que seguramente se pueden potenciar mucho más, pero de acuerdo con Marcela, en que gracias a que existe un sistema de formación, de currículo fijo, que permite que haya una necesidad de formar a los estudiantes y de involucrar a los estudiantes en este proceso, eso hace que haya cierta permanencia o evolución de estos procesos, ¿no? Para mí es una ¿cómo les digo? Para mí es una constatación muy interesante, porque no me había dado la oportunidad, no había tenido la oportunidad de pensar lo que significa la apropiación desde la universidad, ¿sí? Siempre la veía desde el campo de la educación no formal, informal, o en espacios de encuentro por fuera de la educación formal, y aquí entrar aquí y ver todas estas experiencias me permite darme cuenta de la universidad como un lugar privilegiado para promover este tipo de procesos en la sociedad. Eso es como lo que tengo por ahora. Gracias. Muchas gracias, Tania, por tus aportes. Te quiero hacer una pregunta para, siendo justos, devolvernos ahora un poco en el orden de intervención y de la respuesta a esta. El primer día escuchábamos a la viceministra que nos presentó la política nacional que está en este momento en revisión, en discusión por parte de todo el territorio nacional, y escuchábamos luego el diálogo con las directivas universitarias en esa primera jornada y en un conversatorio al día siguiente. ¿Qué tanto consideras y consideran ustedes que nos vemos reflejados en esa política como institución, si es posible alcanzar a dimensionarlo? Y de otra parte, si esa política realmente consideran que refleja esa democratización del conocimiento por la que estamos abogando en este diálogo. Bueno,
es difícil hablar de esto, pero bueno, voy a aventurar a hacer una cosa. Yo creo que las experiencias que están, que pudimos ver en los distintos paneles, sí atienden elementos que se están planteando en la política que ella presentó, los elementos de política pública, pero yo diría que los sobrepasan. Creo que no la riqueza y la potencia y los niveles de desarrollo de algunos proyectos superan el alcance que la política está dando. Y solo voy a señalar un elemento. Me parece que la política todavía está planteándose en términos de valoración del conocimiento en ciencia y tecnología y está opacando, es decir, no, me parece que la idea de democratización no la explora de manera suficiente, a pesar de que uno de los principios de esta política es la reflexión crítica. Pero no lo explora de manera suficiente porque hay un doble discurso en el que por un lado se habla de la importancia de valorar la ciencia y por otro lado se habla de la reflexión crítica, pero finalmente el peso está más sobre la valoración. Entonces ahí creo que se le quita un poco de fuerza a esta necesidad de que el conocimiento en ciencia y tecnología sea visto en términos de sus beneficios, sus riesgos, sus complejidades, ¿sí? Entonces, en ese punto me parece que todavía, y entiendo pues que un Ministerio de Ciencia y Tecnología que representa, sobre todo representa a la comunidad científica, desde esas lógicas un poco más del modelo de relacionamiento lineal, todavía pesa mucho ese modelo de relacionamiento lineal entre ciencia y sociedad. Entonces, creo que el documento en ese sentido, pues hay que ver cómo se va a implementar. Dependerá de los instrumentos que se desarrollen para implementar, de los recursos que tengan, y veremos qué pasa, ¿no? Esto está a nivel del papel únicamente, sí. Es lo que veo. Muchas gracias, Tania. Marcela, no sé si está, no la veo en cámara, no sé si Sandra quiera tomar la palabra para responder. No, hablando de política se fue la cámara. Bueno, yo quiero ahí, esa pregunta me la hicieron ayer también. Por allá Amílcar Herrera, en los 60s creo, nos enseñó que la política, cuando uno habla en clave de organismos de ciencia y tecnología, la política tiene como dos niveles, las políticas explícitas y las políticas implícitas. Entonces, pues la política explícita, como todo documento de política, hace unos llamados interesantes. Yo creo que ahí hay unos esfuerzos valiosos, como decía Tania, en términos de, pues, de pensar un poquito más estos procesos de cuestionamiento, reflexividad y crítica. A veces un poco, digamos, pues con esa doble registro del cual hablaba Tania. Pero a mí me parece más importante la política implícita. ¿Y qué es la política implícita? La política implícita, otra vez, son los recursos invertidos, los mecanismos de medición, los programas que se diseñan para cumplir esa política, la articulación de esa política con el resto de la política científica y tecnológica. Y ahí es donde yo no veo absolutamente ningún avance. No hasta la fecha. Hay que darle tiempo al ministerio porque el ministerio fue creado hace 6 meses. Pero a mí me parece que son esas políticas implícitas sobre las cuales tenemos que poner el ojo. Porque, insisto, como lo dije ayer, somos muy buenos en haciendo unos documentos preciosísimos que sirven de ejemplo para otros países, pero a la hora de que eso se constituya en mecanismos y demás, me parece muy complicado. Por ejemplo, la misma idea de participación que a veces se trabaja desde el ministerio es una idea compleja, más de consulta que de participación real. Y eso, también lo he dicho en otros escenarios, en gran medida nos corresponde a nosotros. Y volvemos a Yuri.
es que esto es un problema político y nosotros como comunidades científicas también hemos sido muy tímidos, muy parcos y a veces, no sé, casi que displicentes con tener, digamos, una participación política mucho más activa, ¿cierto? Entonces, digamos, a mí lo que me preocupa ahí es que veo un documento de apropiación, pero en el COMPES y en otros escenarios y cuando ya se está hablando de la política científico-tecnológica del país, pues otra vez la apropiación queda como una arandela, ¿no? Queda como algo bonito, como allá lo que hacen ustedes, queda muy aplanada, ¿cierto? Entonces, esa sería como mi preocupación, digamos, yo no creo que baste con tener un documento que se llame política de apropiación, y creo que ahí la pregunta importante y necesaria es cómo las políticas implícitas, que son al final del día, porque también pues los agentes, ahí sí se me sale la economista que de mí, somos rent seekers. ¿M? Entonces la gente para buscar los recursos, pues lo que hace es ajustarle la palabrita, cambiarle la cosa. Entonces me parece más interesante preguntarnos por las políticas implícitas que hay allí, ¿no? La manera en que el mismo ministerio se relaciona con los actores, las dinámicas que hay entre los diferentes temas, ¿no? Cómo esto se vuelve un eje transversal de todos los programas de formación que se apoyan desde el ministerio. Creo que ahí está realmente donde tenemos que poner el ojo, más que discutir si el concepto acá quedó bien, si, pues bueno, hay unos lineamientos ahí que probablemente son susceptibles de mejora como todo, pero más allá de ese documento, creo que la acción real y cómo se ejerce la política es lo que tenemos que mirar. Ok, Sandra, muchas gracias por tu respuesta. El doctor Yuri. Doctor, ¿tiene el micrófono cerrado? Ahora sí. Ya. Aún con el micrófono acceso no se entiende mucho lo que voy a decir porque hoy mi portuñol está peor que nunca. Pero yo estoy en una posición un poquito particular porque de un lado no estoy muy en condición de hacer una evaluación concreta de políticas públicas y de otro yo estoy en este momento viviendo un país que no tiene gobierno, que no tiene ministros. Entonces, cualquier política pública de ustedes me parece ya un lujo, é uma coisa belíssima, já o hecho de que se hable em apropriação social em nível governamental nacional, de um projeto de nação, que há um Ministério de Ciência e Tecnologia que quer pensar a apropriação, já me parece belíssimo. Então, não estou em condição de fazer uma avaliação muito crítica, porque basicamente me muero de envidia de ustedes que têm ministros e governo e nós não temos nada de isso. Nós temos um supostamente ministro que é um astronauta e parece que está todavía orbitando lejos do país e que não habla com os outros ministros, que são um é terraplanista, outro diz que o cambio climático é uma conspiração dos comunistas e outro é contra as vacunas. O ministro de Ciência e Tecnologia não disse nada sobre isso. Então, nós não temos nada que se pareça com uma política pública, um plano de governo para o país em um momento tão trágico. Então, digamos, de um lado, me parece já muito bueno que exista a discussão. Concordo com Sandra de que, por exemplo, na Europa nós tivemos a tradição de mudar as palavras um pouco como o sexismo. Nós outros homens aprendemos a tentar não dizer as palavras erradas, mas continuamos horrendamente machistas como sempre. Então, me parece que nas políticas públicas há um pouquinho essa tendência, digamos, de que as coisas se fazem como antes, pero se muda la terminología. Entonces, en Europa, por ejemplo, antiguamente para tener plata para hacer extensión, tenía que hablar de alfabetización científica. Después, para tener la misma plata para hacer extensión, tenía que decir que era public understanding, comprensión pública de la ciencia. Después pasó a ser public engagement, la participación pública en ciencia. Ahora tenemos la RRI. Cada una de estas mudanzas correspondió a avances importantes, yo creo, epistemológicos y en la reflexión política.
pero muchísima gente, tanto los políticos cuanto los académicos, en verdad de estos avances importantes, solo entendieron la parte de que tengo que mudar las palabras llave en el resumen para conseguir participar de esta llamada. Entonces eso es un problema, pero no me parece que es un problema que debemos culpar a la política. En verdad es un sistema, ¿no?, complejo que nos lleva a este tipo de postura. Pero yo quería decir dos cosas sobre tenermos una política nacional de apropiación social. Me parece una cosa ya importantísima, aunque tenemos que fortalecer cuáles son las políticas implícitas, ¿no?, concordo. Pero me hace pensar a una cosa que Marcela estaba diciendo sobre el currículo y que Sandra estaba diciendo sobre la descolonización de los saberes. Me hace pensar eso porque me parece que es una extraordinaria oportunidad para pensar, de un lado, el papel de la política pública de tener la potencialidad de abrir nuevos territorios que sean colonizados de forma, por ejemplo, descolonizadas, o que sean aprovechados para mudar los currículos, por ejemplo. La formación de nosotros académicos está carente, no está adecuada al desafío de la apropiación social del conocimiento. Entonces, en nuestra universidad nos intentamos, digamos, responder a una política ampla, nacional, explícita, con nuevas palabras de orden, incorporando nuevas formas en el currículo de grado. Entonces, en la UFMG, nos implementamos las formaciones transversales, esa idea de que alumnos de todas las facultades conozcan algo sobre apropiación social. Entonces, tenemos una formación transversal en derechos humanos, una formación transversal en saberes tradicionales, la formación transversal que yo coordiné, que es la de divulgación científica, que dialoga entre sí. Entonces, algunas de los contenidos curriculares de la formación en derechos humanos son aprovechados para los que hacen formación en divulgación científica, por ejemplo, y la de saberes tradicionales. Y eso llevó también a una política de mudar el currículum en el sentido de descolonizar los saberes. Por ejemplo, para construir una formación transversal en saberes ancestrales, tienes que mudar la cultura académica y hasta la política, los reglamentos académicos, para reconocer los maestros de saberes ancestrales como docentes. Entonces, nós temos agora proyectos de reconocimiento de doctorados honoris causas, de maestrías por reconocido saber a los maestros de los saberes ancestrales brasileños. Y como empezamos a tener muchos alumnos y docentes indígenas, por ejemplo, en la universidad, nos empezamos a construir casas de reza y casas de recibir a los indígenas, construidas por ellos. Porque ellos me dicen, no hace sentido que me invitas como líder, como maestre indígena y me hospedo en un hotel, a donde no hay mi red, no hay mi familia, no se puede viajar así, no se puede vivir así. Ustedes construyeron universidades que son lugares a donde ustedes pasan el día y la noche entera, pero no tienen hamaca, no tienen red, no tienen río para tomar su baño. Entonces, varios indígenas nos dicen, construyeron una universidad que no es posible vivir en ella y obligan a millares de jóvenes a vivir el día todo en ella. O sea, esta co-construcción de la apropiación social viene muy bien cuando el protagonista está en pie de paridad en el propio proyecto de universidad. Eso obviamente es un camino dificílimo, obviamente, implica en muchísimas mudanzas, pero me parece que tener un ministerio que admite que ese es un punto importante en la orden del discurso, que quiere refletir, que intenta dar nombre a eso y que intenta formular política, ¿no? Por lo menos de mi perspectiva de un pobre gringo que vive en un país donde no hay gobierno, es algo muy relevante. Pero, y para acabar, creo que es importante lembrar sobre esta cuestión de la política implícita, de la descolonización, que esos procesos típicamente no pueden ser activados de arriba para abajo a nivel nacional. Es muy bienvenida una política nacional
que lo coloque como elemento, pero ese tipo de proceso, en mi opinión, viene siempre de dentro para afuera. Lo que está llevando nosotros en Brasil a una real descolonización de saberes y mudanza en el currículo, cambio en el currículo, son los nuevos que entran a las universidades y nos critican. No hace sentido que un hombre blanco europeo pense cómo descolonizar su currículo. Lo que hace sentido son mis alumnas y mis alumnos que colan en mi puerta de mi estudio papeles con escrito: profesor, ¿es verdad que usted nunca leyó a Kimbembe y quiere nos enseñar Foucault y biopolítica? Profesor, ¿es verdad que ustedes en lección no habla de Angela Davis y no habla del feminismo negro latinoamericano? ¿Es serio ese? Esa es una disciplina de una facultad de ciencias humanas. Esta presión que viene de los alumnos, de dentro para afuera, contribuye mucho más, creo, para una implementación de políticas y de prácticas que la política nacional. Entonces, la política nacional tiene que reconocer la importancia del cambio en acción, darle nombre y darle voz, espacio. Creo que no deberíamos cuestionar políticas nacionales por no estar adecuadas y perfectas para la implementación, porque este tipo de cambio, que es un cambio profundo de relaciones de poder y cultural, no consigue funcionar de arriba para abajo. Viene de los indígenas, viene de mis alumnas feministas y negras que nos obligan a hacer eso funcionar. Entonces se trata de escuchar más, creo, nuestros propios miembros, que son los verdaderos mediadores. Y los mediadores del Museo de Ciencia son las personas de las periferias de la ciudad, que eventualmente sean también alumnos de universidad, como Tania estaba enfatizando. Nós temos a possibilidade de escutar muito melhor como fazer a apropriação funcional, social funcionar. Então, creio que me hace pensar isso. Uma relação mais forte entre as micropolíticas internas e nossas próprias discussões de cambio e como elas podem ter espaço e voz quando, no nível nacional, por lo menos há nome para isso. Há espaço para falar disso. Muchas gracias, doctor Castelfranchi, por sus aportes. Le damos con la misma pregunta la palabra a Marcela. Bueno, yo ya no sé qué más decir. Yo creo que se ha reunido, ¿no? Como estos elementos. Yo simplemente quisiera mencionar que hay que aprovechar los vínculos con las políticas existentes, ¿sí? Yo quiero como insistir sobre, ella también quiere dar la conferencia, perdón, el hecho, digamos, como de tener aislada la apropiación, me parece que es, vuelvo e insisto en eso, ¿no? Que puede ser riesgoso. Yo sí creo que debe haber un ejercicio de diálogo, ¿no? De diálogo entre esas políticas que ya están constituidas, que ya están formuladas, tanto en lo micro como en lo macro, para que no vaya a caerse en generar una caja suelta, ¿sí? Una isla aparte, ¿no? Entonces, en ese sentido es ver, yo sí pienso, o sea, si no hay un diálogo con una política de investigación, ¿sí? Por ejemplo, en una universidad, si la investigación no concibe que la apropiación social del conocimiento hace parte del quehacer, de la forma de producir conocimiento, pues siempre va a haber choque, ¿sí? Va a haber choque de recursos, va a haber choque de dinámicas en términos de que el formato aplica o no aplica, de que si los incentivos son o no son. Entonces sí es muy importante que haya un diálogo entre las políticas existentes, ¿sí? Que eso pueda dar como un marco común, por supuesto, para que esto tenga asidero, ¿sí? Porque si no, pues, bueno, ya lo dije. Eso por un lado, y por otro lado mencionar que es en la acción, ¿sí? Yo les compartí ayer en la conferencia esas experiencias, digamos, que hay de innovación e investigación responsable y que realmente son experiencias que funcionan, que son programas institucionales de la universidad
y que sí, digamos, están acogidos bajo una política, pero es una política que no necesariamente es una política de responsabilidad de innovación e investigación responsable en la universidad, sino que hace parte de la política de investigación de la universidad. Sí, es decir, si las agendas de investigación de la universidad no consideran que es relevante atender las problemáticas, era la experiencia que yo les compartí ayer de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, digamos como en esa región de frontera, ¿no? El atender esas problemáticas de la región de frontera de México y Estados Unidos, que eso sea prioridad de la agenda de investigación de la universidad, eso cambia totalmente esa concepción y la dinámica de la apropiación social misma que se da. ¿Sí? Entonces ya no hay necesidad de una política de apropiación, sino que la política de investigación, las agendas de investigación ya contemplan estas problemáticas dentro de su quehacer. Y esto se vuelve parte de la rutina y de la cultura de la universidad. ¿Sí? Entonces creo que eso es lo importante, ¿no? Cómo impactar e incidir en la cultura misma al interior de la universidad para que la apropiación social del conocimiento no sea como algo aislado, sino que hace parte de la función, de las funciones sustantivas de la universidad. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Realmente estos aportes son muy valiosos porque nos dejan ver que el escenario es más de un aprovechamiento para todo lo que hemos visto durante esta semana, de todas estas expresiones y de qué postura institucional tenemos frente al interés que le demos a la apropiación social del conocimiento, y seguramente eso enriquecerá para los directivos esa toma de decisiones que son facilitadores para todas las instancias universitarias para que eso se logre materializar. Tenemos acá una pregunta para el doctor Yuri en relación a el tema que tiene allá el curso AMEREC, de cómo lograr incorporar en estos procesos académicos con mayor relevancia oferta formal en el sentido de la apropiación social de conocimiento, que digamos facilita el que se dé un posgrado, un pregrado, cursos, oferta con mayor intensidad, por así decirlo, interpretando la pregunta alrededor de este tema. Está ligado mi audio? Peraí, não estou. Sim, está aceso. ¿Puede decir la pregunta nuevamente? Porque el audio se cayó y volvió. Ah, ya. La pregunta es cómo lograr incorporar con mayor efectividad, por así decirlo, en los procesos académicos oferta en relación a la apropiación social del conocimiento a nivel de pregrado, posgrado, extensión. Sí, como bien lo pudimos ver en su curso. Sí, claro, es un problema de hecho para hacer la integración necesita de una discusión política en la universidad, en la institución, porque obviamente de un lado, yo como coordinador del curso de posgrado tengo una buena libertad de maniobra para organizar, por ejemplo, convidando docentes externos a la universidad que me ayudan a completar, digamos, la diversidad de temas, de currículo de docentes. Entonces yo tengo docentes que vienen de trayectorias de vida y profesionales muy diferenciadas y que tienes digamos, objetivos también de discutir la apropiación social del conocimiento en términos de saberes descolonizados, de inclusión social, de diversidad. Pero es claro que para hacer una integración en nivel universitario tiene que tener una discusión política con la rectoría, con las vicerrectorías, con los departamentos para que diferentes cursos de grados, diferentes actores de los posgrados entiendan la relevancia de hacer estos temas atravesar las prácticas de los currículos. En Brasil tenemos ahora, no sé cómo está en Colombia, una ley que, digamos, obliga a tener un porcentaje de horas trabajadas en proyectos de extensión y no solo de ensino y de investigación. No sé si esto existe en Colombia también. Esto ayuda muchísimo a involucrar
más y más alumnos que antes se involucraban son una porcentaje menor, porque en algunos cursos la carga de ensino, de aprendizaje es tan intensa, ¿no? Como los cursos de ciencias exactas, de ingenierías, que los alumnos tendían a no querer involucrarse en acciones de apropiación social o de extensión. Y ahora todo lo hacen y de una forma más integrada, porque hace parte del proceso formativo. No sé si en Colombia es el mismo o no, pero esto ayuda mucho a crear la necesidad institucional en la universidad de una reflexión conjunta sobre el papel de la extensión. Y entre los papeles de la extensión nos podemos incluir en la discusión de la cuestión de la apropiación social. Eso ayudó. Y tenemos en mi universidad esta política más amplia de grado de las formaciones transversales, que también llevó a un diálogo muy fuerte entre todas las rectorías, los departamentos, porque fue una interacción entre la prorectoría de extensión, la prorectoría de grado, la prorectoría de asistencias estudiantiles, todas tuvieron que dialogar para construir juntos el currículo de esas formaciones transversales, porque ellas son interdisciplinares. Entonces, cualquier que se quede coordinador no puede trabajar solo o con equipo pequeño para decidir el currículo de una formación en derechos humanos, en divulgación científica, en saberes ancestrales, en accesibilidad e inclusión, en procesos culturales y creativos, que tenemos otras así. Son 9 formaciones transversales que obligaron a nuestra institución a parar para pensarmos juntos, fuera de las divisiones de cada facultad y departamento, cómo se hace eso. Entonces, eso ayudó mucho, creo. Digamos, una política nacional que te impulsiona para pensar la extensión y, por tanto, práctica, por ejemplo, de aprendizados ligados al social, etcétera, ¿no? Ayudó, y la idea de la universidad de estar más ligada a ese objetivo de pensar el bien común, y por tanto las formaciones transversales se juntaron para una reflexión colectiva. Entonces, tiene que tener un cambio cultural en la academia, ¿no? La rectora de la universidad es una mujer. Creo que la presencia, el protagonismo de mujeres en las universidades latinoamericanas es un factor fuertísimo de cambio, fuertísimo. Yo trabajé en la rectoría 2 años, los 2 años anteriores, casi todas mis jefes, mis superiores son mujeres, y esto me pareció que muda radicalmente la posición y la acción y las políticas implícitas de los hombres. Yo era director de una vicerrectoría y mi vicerrectora era mujeres, mi rectora es mujer, las otras vicerrectoras que yo más trabajaba, que era la de grado, la de asistencia estudiantil, son mujeres. Y entonces eso empezó, en mi opinión, a mudar la perspectiva de la universidad, el funcionamiento de las reuniones, de las lógicas, eso ayudó. El protagonismo estudiantil también ayudó mucho a esta incorporación, porque los alumnos nos cobran eso. Y nos tenemos una práctica que la avaliación, ¿cómo se dice? Avaliación, ¿no? La avaliación de los proyectos de apropiación y de extensión. Tenemos una jornada de una semana donde algunos de los proyectos son discutidos con los propios participantes de los varios actores y comunidades que participaron. Entonces son ellos que nos dicen. Entonces los indígenas vienen y dicen, ese proyecto de construir vivienda digna con nosotros nos pareció muy lindo, pero ustedes blancos continúan pensando, consiguen entender la forma en que los arquitectos, los ingenieros y los antropólogos, los biólogos blancos, aunque tenten, ¿no?, colaborar, ayudar, a ellos les gusta esto, pero dicen, pero hay algunas cosas que ustedes no entienden de lo que significa vivir bien. Entonces las discusiones son muy ricas en ese sentido. Entonces, no sé si eso contesta la pregunta, pero digamos, esta integración creo que tiene que venir de un cambio cultural y de una perspectiva política en la gestión de la universidad, de trabajar realmente transversal, pero también de dentro para afuera, de dar más protagonismo a los actores envolvidos.
Es muy claro, doctor Yurik, muchas gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta más, ya estamos cerrando este conversatorio y recibimos esta pregunta que es para cualquiera de nuestros invitados. Los procesos enmarcados en la apropiación social del conocimiento de las universidades deberían siempre perseguir el bienestar de la sociedad. ¿Qué pasa con los emprendimientos sociales? Es abierta a cualquiera de nuestros invitados que desee responderla. É com ustedes que yo ya hablé bastante. Hay ahora un boom del emprendimiento, hay una preocupación, lo hemos visto durante las preguntas de la semana, preguntan con frecuencia por la innovación social, qué pasa con la innovación social, y es, además de no ser tan bien entendida aún, nuestro país adelantó en algún momento incluso la construcción de un COMPES, creo que de allí viene, y ahora hay mucho boom alrededor del emprendimiento, entonces es la cuestión de hasta dónde, si es un emprendimiento y es para crear una empresa, raya lo social con la monetización necesaria para la supervivencia de una empresa y qué enfoque darle a este tipo de emprendimientos desde este punto de vista. A ver, yo me voy a aventurar. Es que creo que, Dios mío, esto tiene muchas aristas. Yo no creo que porque uno piense necesariamente que algo da réditos económicos, deja de ser social. Ese es como un primer punto. Un segundo punto, que era algo que yo intentaba comunicar el día de mi charla, es aquí hay un montón de terminologías, conceptos que vienen de distintos campos, que todos están, digamos, apuntándole a un conjunto de problemáticas que, en mi opinión, son comunes. Por ejemplo, tener en consideración cuando hacemos proyectos los contextos locales, digamos, sin irnos tan lejos al tema del diálogo y la coproducción, pero sí, por ejemplo, tener en cuenta necesidades y condiciones de producción locales en lugar de llegar con políticas prehechas, preconcebidas. Entonces creo que todos estos fenómenos van un poquito como en esa línea. Y pues según el campo, según las concepciones, digamos, de las que uno provenga, pues uno le hará énfasis en algunas cosas o en otras. Pero digamos, ahí mi llamado sería que el hecho de que signifique que un rédito económico para una comunidad particular, yo no veo que eso lo haga antisocial. O, por ejemplo, una gran incomprensión que siempre se habla también es que se piensa porque a veces hay desarrollos tecnológicos, entonces eso no es social, al revés. Si hay algo muy social es una tecnología, que una tecnología puede modificar un contexto en muchos sentidos. Entonces creo que pues ahí mi llamado sería en dos sentidos. O sea, lo social no quiere decir a económico, a tecnológico, eh, y segundo, pues otra vez, aquí lo que hay es un gran llamado a entender contextos y a entender necesidades puntuales y locales. Es como mi reflexión, no sé si mis colegas tengan algo más interesante que decir. Pues ahí hay un tema que me gustaría como complementar y es qué hace la universidad para articularse y atender problemáticas sociales de distintos sectores. Entonces, hay una tendencia también a concebir una línea de trabajo de la extensión es lo que se llama la consultoría. La extensión universitaria se dirige a la consultoría y esa es una fuente de captura de ingresos importante en ciertas universidades. En tanto la consultoría que se ofrece o los servicios de transferencia de conocimiento al sector productivo empresarial puede significar unos proyectos de unas dimensiones importantes en recursos para la universidad. Entonces yo creo que
si pensamos desde una clave de apropiación social del conocimiento, una pregunta sería, ¿qué tanto las universidades están haciendo por, en ese universo del mundo productivo y empresarial, también establecer relaciones y trabajar proyectos de coproducción con sectores empresariales que no pertenecen a las grandes industrias, sino que son pequeños actores en ese universo? Entonces, ahí creo que hay una pregunta por hacer, ¿no? ¿Cómo se construye las relaciones con esos actores y si la universidad tiene interés en hacerlo? Porque ahí hay un sector que definitivamente es cada vez más grande en este mundo de la liberalización económica, del sálvese quien pueda y del neoliberalismo y la individualización, donde la opción es tener tu propio negocio. Entonces, ¿cómo la universidad está trabajando en esos procesos con estos actores para generar coproducciones, cocreaciones, solucionar y atender problemáticas del sector, sin que eso necesariamente redunde en esas grandes consultorías que signifiquen una entrada, ¿no? O sea, ¿se está privilegiando la relación con esos sectores productivos grandes o también se apoya y se trabaja con estos pequeños sectores? Eso es como lo que dejaría yo sobre la mesa en ese tema. Yo solamente quisiera agregar que es importante, digamos, claro, es como estas nociones, ¿no? Estas nociones y comprensiones de la innovación social. Y yo lo que creo es que pues la innovación social, digamos, es más como el cómo, ¿no? Yo creo que la innovación social se pregunta por los cómo, ¿sí? Cómo se construye esa innovación, cómo se produce el conocimiento, cómo se plantea esa solución. Y creo que ahí es donde está como el punto, ¿no? Como ese punto de diálogo y de articulación. No se trata de que no toda la innovación sea social, ¿sí? Sino se trata de que a lo que llamamos innovación social tiene unos métodos y unas formas de construcción particulares, ¿sí? Que involucran diferentes actores, que involucran una problemática social sentida por una comunidad y esa comunidad junto con otros diferentes actores expertos, entre comillas expertos, pues, o académicos, dan esa solución a una problemática, ¿no? Entonces yo no creo que, digamos, que haya, digamos, como yo me quedaría con eso último que planteaba Tania, ¿no? Es decir, ¿cómo está la universidad respondiendo a ello? ¿Sí? ¿De qué manera? Y cómo está articulando esos procesos. No quiere decir que todo lo que la universidad hace en claves de innovación tenga que tener estos métodos, digamos, que tenga que utilizar, digamos, estas rutas, ¿sí? O estas, digamos, como estas formas de involucramiento y de participación ciudadana en la construcción de la solución. No necesariamente todas deben ser así, pero sí preguntarse por las que lo están haciendo, cómo lo están haciendo, ¿no? Creo yo. Agradecemos mucho las respuestas a las preguntas del chat para dar ya cierre a este panel de discusión que enriquece muchísimo el diálogo que hemos tenido durante las presentaciones que hemos visto en la semana. Queremos invitarlos a continuar con la agenda. En la tarde vamos a tener conferencias desde la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, que tiene una riqueza en apropiación de larga trayectoria con olimpiadas matemáticas, semilleros de ciencias, la carpa de Melquiades, que este año vamos a poder llevarla a todo el territorio nacional de modalidad virtual. Y tenemos en sala al doctor Walter Torres, que es el decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, que va a intervenir en este momento para dar cierre a este espacio, para dar un saludo a ustedes y hacer unas palabras y para invitarnos a ese espacio que tendremos en la tarde. Bienvenido, profesor Walter. Oh, bueno, gracias, Ana María. No, yo simplemente para contribuir un poquito aquí con respecto a la discusión que están haciendo, es que mucha gente piensa que llegar a hacer actividades que tienen tantas implicaciones
para las comunidades, como por ejemplo todos estos proyectos de co-creación. La gente habla de co-creación y pues suena muy bonito, pero lo que pasa es que llegar a ese tipo de actividades no es en lo absoluto trivial, es extremadamente complicado. Una de las cosas que están involucradas en procesos de co-creación, por ejemplo, es el solo hecho de ganarse la buena voluntad y ganar la confianza de las comunidades. Es extremadamente importante. De eso yo creo que tenemos, si se quiere, todas las facultades, muchas dependencias de la universidad, de esta y de todas las universidades en general tienen montones de experiencias. Hace poquito, por ejemplo, hablando con comunidades Wayuu en La Guajira, acerca de la posibilidad de desarrollo de nuevas tecnologías para que ellos puedan desalinar agua de mar y resuelvan sus problemas de agua potable, sus necesidades de agua potable en las casas. Pero es que resulta que uno puede plantearles a ellos una cantidad de proyectos, pero es que la forma como ellos se relacionan, por ejemplo, con su entorno, y la forma como se relacionan con el agua, y la forma como se relacionan con las instituciones, hay mucha aprehensión, hay mucha, si se quiere, distanciamiento de las comunidades. Por ejemplo, ellos dicen, ¿y por qué no nos dejan resolverlos a nosotros solos? ¿Por qué ustedes tienen que venir a tratar de ayudarnos a nosotros a hacer las cosas? Nosotros no queremos que nos ayuden. Cosas como esa. Entonces, es muy complicado. Por un lado, que digamos como repitiendo las palabras de la profesora Sandra, tiene muchas aristas. Pero además de eso, es que tal vez como que un mito generalizado es que, muy romántico, es que hacer todo este tipo de actividades no cuesta dinero, todo cuesta dinero. Alguien tiene que pagar por los proyectos. Entonces es importantísimo que independientemente de que entender que independientemente de que las comunidades tengan proyectos que plantearles a las universidades, que de hecho los hay, y que se empoderen a las comunidades en todo este tipo de proyectos y se trabaje mano a mano antes que en una visión pues de arriba hacia abajo, más en una visión transversal de los proyectos y de las actividades con las comunidades. Hay que conseguir dinero para poder hacer esos proyectos. Todo cuesta dinero. Lo dejo allí. Muchas gracias, profesor, por sus palabras. Ya entonces vamos dando cierre a esta jornada.